Me llamó la atención, voy a iniciar a lo mejor de atrás para adelante, pero me llamó la atención que vi un tema sobre tu tesis, que fue sobre cálculo de tornillos extrusores y polímeros. Y luego Sí, mencionas el tema de materiales no newtonianos. Eso me voló la cabeza, sí, literal. fue algo Platícame bueno. de eso, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando yo estaba en la universidad, bueno, yo estudié tecnología en mecánica. En Ajá, Colombia es muy parecido, en Estados Unidos es como el asociado, es de 3 años, es una carrera de tres sí, años. Bueno, uno siempre ha tenido ambiciones, obviamente, de ser alguien, ajá, de tener dinero y todo. Y la tecnología no es una carrera que pague muy bien en el país. ajá, Mientras estaba en tecnología, tuve el placer de conocer un gran profesor que era educador de la AWS, que fue el que me metió en tópicos especiales de soldadura. ajá, Y coincidencialmente llegó un magíster, un profesor que estaba haciendo un magíster en Rusia de polímeros. ok, Entonces escogí esas dos líneas. Dije, ok, eh, para poder tener o crecer como tecnólogo puedo o ser CWI nivel 3, que no requiero tantos grados educativos, o me meto por algo que es completamente desconocido, que serían los polímeros. ajá, Hice mi diplomado en inspección de soldadura, hice nivel 1 en ultrasonido en la universidad, hice todo lo de ensayos y hice tópicos especiales de ingeniería también en materiales sintéticos, donde me enfoqué en la tesis para el tornillo extrusor y aprendí que cuando uno trabaja el polímero, el poliuretano, el polipropileno, todos estos termoplásticos y termofijos, se salen de la física que estudiamos en mecánica. Todo ajá, lo que estudiamos en mecánica es Newton, la conservación, la densidad es estable, la viscosidad es estable, todo es así, y los polímeros no se comportan así. Entonces, a ok, medida que el tornillo extrusor aumenta su presión y su temperatura, la densidad y la viscosidad y la fricción de las partículas cambian. Y me tocó hacer unos ok, desarrollos de cómo iba cambiando la partícula a medida que aumentaba la temperatura y la presión. Y bueno, eso fue una locura de año y medio de tesis, en donde la universidad quedó con las dos fórmulas patentadas de tecnología o de teoría que en realidad era empírica. Estas ajá, teorías son rusas y alemanas y no coincidían ni las unidades. Uno cogía las fórmulas y cancelaba las unidades y eso quedaba por allá perdido. Y bueno, ok. fue algo medio loco, pero pues me abrió mucho más la mente de cómo es la física no newtoniana. En ese caso, no lo entiendo bien, o sea, entiendo hacia dónde va, pero ¿por qué sucede este tema con los polímeros? ¿Es por el tema de cómo las moléculas cambian, digamos, de estar en una, podría ser en un tipo de estructura cristalina de estado sólido a estado líquido y por eso tiene este comportamiento no newtoniano? ¿O cómo funciona? Sí, es más que todo la estructura inicial, que es el benceno, la estructura como está construida, los carbonos y los Ajá, hidrógenos son bencénicos, y van cambiando con la temperatura y se van aglomerando de otra forma. Entonces tenemos los acrilonitrilos, que serían los plásticos transparentes que vemos, que son completamente amorfos. ajá, Internamente las estructuras son amorfas y después se convierten en, así como el acero, que es el cristal bien organizado, entonces ya son los opacos. Y tenemos los polímeros, que son termofijos y termoplásticos, que son los que uno cuando le pone calor, de una se derriten y se separan, o hay unos que se van doblando. ajá, y tienden a carbonizarse, ¿no? Algo por el estilo. Exacto. Ah, ok. Entonces, ¿Cómo, o sea, vamos, quiero entender un poco porque me parece fascinante el cómo ingresas a las dos áreas? ¿Estás estudiando de alguna manera en tu carrera? Se presenta esta oportunidad de meterte obviamente a ver el tema de tesis, pero ahorita mencionaste el tema de irse hacia el tema de soldadura, hacia el tema de nivel 3. Son áreas completamente distintas. A pesar de estar dentro de la ingeniería, es muy raro que tengas estas dos vertientes. ¿Cómo lo llevas a ese punto? bueno, inicialmente yo quería seguir mi carrera hacia la ingeniería física, entonces hice Ajá, cursos de nanotecnología, me estaba metiendo mucho por ese lado, sí, pero coincidencialmente llegó el profesor que te digo, que es Alberto Zapata, un muy buen profesor, que es educador de la AWS. Él llevó la representación de la AWS Colombia, ok, y éramos como muy afines en la forma de ser. Y bueno, mi personalidad es un poquito entradora, entonces me hice muy ujú, amigo del man. Le ayudé a reparar el vehículo porque yo estudié mecánica automotriz en el colegio. ok, Nos hicimos amigos. Él quería lanzar el primer diplomado de inspección, yo le apoyé porque tenía buenas conexiones en la universidad,
Bueno, ahí como un Ajá. paréntesis, mi carrera era de 3 años y yo duré 8 años en la universidad, me la disfruté Ok. todo el tiempo. Entonces, nada, me hice muy amigo de él y me empecé a involucrar mucho con él, tanto en la educación como en unos trabajos aparte que él hacía. Entonces, él apoyó la calificación de los soldadores de unas vías que hicieron en el eje cafetero. Entonces, Ajá. me empecé a conocer y a ver que con estudiar soldadura, un examen y podía ser CWI, que no habían muchos en el país, que también dominaba un poquito el inglés. Entonces, también podía crecer. Entonces puse en mi mente como esas dos líneas. Puedo ser por polímeros, algo que no existe, que va a ser pura innovación y pelear contra el mundo y la corriente, o la soldadura, que bueno, la meta era hacerlo de pronto en otro país o algo así, y bueno, se me dio. Una curiosidad cuando hice el curso de nivel 1 de ultrasonido en la universidad, Ajá. que nos dio el curso, nos enseñó Phased Array muy por encima. Nos Ok. dijo, esto es, te estoy hablando del 2005, ¿no? Ajá. Esto es tecnología de la NASA, o sea, eso hasta ahora está saliendo. Ajá. Recién salí de la universidad, tuve la oportunidad de ingresar a Technicontrol, que es una empresa muy famosa en Colombia de ensayos no destructivos, ya no existe, la absorbió Bureau Veritas, Ujú. y coincidencialmente fue la empresa más grande casi en Latinoamérica con equipos Phased Array. Alcanzamos a tener 24 equipos. Wow. Estábamos haciendo ¿24 en qué año? sí, sí. Era el proyecto, estábamos ejecutando el proyecto del gasoducto más alto del mundo en Perú. Perú, Y sí. claro, yo me enfoqué en ese lado, me certifiqué, me enviaron a ejecutar ese contrato también. De hecho, yo fui el que terminó, hizo la última junta de ese contrato. Entonces, bueno, lo que me decían en la universidad que era de la NASA, pues yo ya estaba rompiéndola en eso. Haciendo, así, trabajando con ello. Me llama la atención, he tenido oportunidad de platicar con algunos de tus colegas colombianos y me llama la atención cómo, o al menos me da la percepción que son mucho más afines a la tecnología que en cualquier otro país, al menos hablando de todo lo que sea Latinoamérica o tema de habla hispana, Iberoamérica, pudiéramos decirlo así. Están más enfocados en tema de Phased Array, es algo más natural cuando lo comparo con igual pláticas que he tenido con colegas de otros lugares, inclusive de mismo México. No estamos tan relacionados con eso, con ese tipo de tecnologías. Obviamente sabemos que existen, a lo mejor dominas algo, pero no es algo tan natural. ¿Por qué crees que se da esto especialmente en Colombia? Mira, esto fue gracias a Mario Bolívar, que en paz descanse, que fue el fundador de Technicontrol. La Ajá. empresa era muy familiar, era una gran familia, digamos, más que empresa, era una familia. Y palabras de él, porque me tocó, tuve el placer de viajar una vez con él y llevarlo hasta el punto del IVA, yo lo llevé en mi carro, y Ajá. él me decía que había que invertir mucho en la gente, porque la empresa era la Okay. gente, y era una persona que no le daba miedo invertir. Por ejemplo, con los PyWizard, nosotros nos metimos a un contrato del el ducto más grande del país, Bicentenario, 42 Ajá. pulgadas, iba a ser con soldadura automática. Nadie en el país tenía un equipo de automáticos. De hecho, hoy en día nadie tiene un equipo de automáticos más que Bureau Veritas hoy. Ajá. Y él compró dos para poder licitar. Estamos hablando de casi $600,000 en ese Wow. momento para poder licitar y darnos entrenamiento y todo, y él invertía mucho en el entrenamiento. Entonces nosotros teníamos constantemente entrenamientos con Olympus de Phased Array, con Olympus de automático, de calibración, llevaba mucha tecnología. Entonces él tenía esa visión desde 1970 y algo. Carlos Suárez Ajá. conoce un poquito más la historia que yo, pero él invertía mucho en eso y se vivió mucho hasta que ya, bueno, definitivamente Buró absorbió y el pensamiento de una multinacional es un poquito diferente y ha disminuido, digamos, como esa capacidad de adquisición de tecnología, pero Ajá. te puedo decir con total certeza que el inicio del Phased Array en Colombia y todos los que somos precursores y seguimos enseñando y haciendo todo esto del Phased Array somos hijos Technicontrol, o sea, todos tenemos ese logo en el corazón porque fue el que nos enseñó que tenemos que enseñar y que tenemos que crecer y que tenemos que invertir. Y todos somos de esa, vos ves a Carlos, a Gilberto, Ajá. a José Luis Mena, todos somos con la idea de hay que hacer un escáner, hay que comprar un equipo, y buscamos invertir porque sabemos que ahí es donde está el verdadero valor de estas tecnologías.
Tuve la oportunidad de platicar en algunas ocasiones con un nivel 3, también bastante reconocido acá en México, con José Luis Lara, que es el que dirige Log, que es una de las empresas que más se encarga de vender equipos. Sí. Y él me decía que él consideraba que existían 3 puntos muy importantes o como 3 pilares dentro de este tema, que uno era el tema de la inversión en caso de equipos, obviamente, el tema de la innovación y el tema de estar capacitado, la capacitación. Y eso es lo que yo veo muy reflejado, no tanto en México en particular, no sé si sea a lo mejor alguna ceguera que tengo por parte de estar aquí todo el tiempo, pero sí lo veo muy reflejado en Colombia, que se nota que tienen equipos nuevos y le invierten bastante a tener buen personal capacitado y también en tener muy buenos equipos. Y eso creo que a final de cuentas, pues te permite poder romperla de alguna manera en lo que sea que estés haciendo. Sí, te mentiría si te digo que es la realidad. Hoy en día no se invierte tanto como antes, Ok. pero sí era como la idea de muchos de los de ensayos no destructivos del país o de la industria, invertir en eso. Hoy en día, desafortunadamente, por el mismo cliente y por todo el suceso del petróleo, que es tan variable su precio y todas las inversiones, ya la gente Sí. no invierte tanto en capacitación. Y vos mismo que das cursos, o a mí que me toca dar cursos, la gente es, venga, yo quiero ser nivel 2 Face Array, pero ¿cómo así que un curso de 80 horas? Nadie está en la capacidad en este momento de contratar a alguien para darle Ajá. 2 semanas para que se dedique de 8 a 5 a hacer un curso de Face Array completo, a conciencia, con todo el tiempo del mundo. Son muy poquitas las empresas que hoy en día están dispuestas a hacer eso. Sí, es Pero cierto. Oh, hay que retomarlo. También es una responsabilidad de nosotros de los niveles 3. ¿Te acuerdas ahora que estuvimos en Houston? Bueno, aquí en Houston, sí. que hablábamos que el tema de el pensamiento latino, cómo hemos dañado un poquito ese concepto americano de confianza, de que el curso es de 80 horas y tiene que ser de 80 horas, sí lo hemos dañado un poquito. Y también es un poquito culpa de nosotros, porque muchos de los niveles 3 en Latinoamérica pues viven de las certificaciones. Es muy Sí. diferente cuando tú hablas con alguien acá en Estados Unidos. Todas las empresas tienen 1, 2, 3 niveles 3 porque es innato para ellos el presentar el examen. O Sí. sea, $700 es lo que te ganas en menos de una semana, entonces lo pagas al latino. Tiene que hacer un esfuerzo de salario, de inversión, de entrenamiento del inglés para poder ser nivel 3. Entonces en Colombia por lo menos hay 28 niveles 3. Ah. ¿Contra cuánta población tienen en Colombia, por ejemplo? 51 millones de habitantes. Ok, va más o menos en relación. En México somos 126, 127 millones contra 90 niveles 3, más o menos. Exacto. Yo Es- cuando me fui a vivir, yo intenté vivir en la Florida y dije, Ajá, no, pues llego, voy nivel 3, soy CWI, pues la reviento, ahí me busco algo. ajá, 1200 niveles 3 en la Florida y dije, no, yo acá no soy nadie. claro. Pero es que es el enfoque también, Luis, porque de alguna manera eh, es algo de lo cual hemos hablado también, este tema de ver a la persona certificada como una especie de deidad, incluso que suena muy absurdo, pero mucha gente sí lo ve en Latinoamérica. Y es que tienes un CWI o un nivel 3 y si tienes los dos, wow, o sea, es que, y realmente en estadística, en promedio, es muy poca gente quien lo logra, pero si nos vamos al dato duro, no es algo difícil, imposible, vaya. O sea, claro que lleva su mérito hacerlo, pero tampoco es como que sea rocket science, ¿no crees? Sí, no, total. Uno ve a un Eli Ramírez, uno dice, wow, Ajá, este man la sí, revienta. sí, Yo he almorzado varias veces con él, soy partner de él, él vivía también en Miami, entonces nos encontrábamos ajá, y sí, o sea, mucha gente lo endiosa, pero es un tipo que desarrolló una forma de estudiar muy bien, obviamente domina el ajá, idioma, entiende los ensayos, pero el truco de esto no es ni siquiera el estudiar, sino apasionarse y entender las cosas. exacto. Exacto, Entonces, tiene que haber una pasión detrás para que puedas decir, ok, lo hago natural. Un punto en el que yo coincido con él y precisamente que hemos también tenido oportunidad de hablar y nos llevamos muy bien, el tema de hacerlo lógico, hacer el proceso lógico, porque mucha gente se sienta a querer hacer un nivel 3 por leer solamente, agarrando el handbook y leer y leer y leer y leer, y no dudo que sea imposible, debe haber gente que lo logre, pero si tú no trasladas ese aprendizaje
o esa física al plano lógico, a decir, sí, porque si yo coloco el sensor de esta manera y el transductor refracta, ok, entonces, si no lo ves de esa manera, es muy difícil que lo logres. Sí, yo sigo lo que dice Gilberto cuando estaba en la entrevista tuya, que decía, uno aprende mucho enseñando y uno se da cuenta que la gente no le pone lógica, por ejemplo, al ultrasonido. Digamos que lo más fuerte mío es el ultrasonido y la soldadura, pero la gente no le pone lógica. Entonces uno le dice, es que el ultrasonido, phased array, TFM, lo que quieran es una onda, que la multiplicas lo que quieras, pero la física nunca la cambiamos con el palpador. Entiéndala. Entonces, ¿usted por qué pone una configuración de 16 elementos? Nadie entiende qué son 16, qué son 8, qué son 4, cuál es la diferencia. Nunca analizan el concepto, entonces como que no, lo hacen así. A mí me dijeron que 16 elementos de 40 a 70 grados y en eso se convirtió el phased array hoy en día. Entonces, sí hace parte de que la gente no le pone lógica. No. Vamos allá. Creo que tocas un punto muy interesante. ¿Consideras que hemos dejado de crear o que la industria ha dejado de crear o de aceptar técnicos, inspectores y ha empezado a utilizar operadores? Te lo digo por esto. Yo les he platicado varias veces en los en vivos incluso. A mí me gusta, el ultrasonido no es mi fuerte. Yo me considero que el método que más me gusta, más me apasiona es el electromagnetismo, en particular corriente SEDI. Pero yo tengo algunos equipos antiguos de ultrasonido analógicos, de tubos de rayos catódicos, y cuando debo dar algún entrenamiento, sobre todo nivel 1, esos son los que utilizamos, nada más. Y cuando me gusta estar en campo, entonces cuando estoy en campo y hay alguna discusión con ultrasonido, o hay algún problema con ultrasonido que creo que me quieren hacer ahí de chivo los tamales, como dicen acá, me llevo mi equipo analógico. Y entonces ya no hay duda. Porque me doy cuenta que muchos inspectores actualmente se han aprendido una receta de cocina y abusan a lo mejor del autocal y abusan a lo mejor de las bondades que te brinda un equipo nuevo, al menos en convencional, pero cuando los pones a hacer ultrasonido como es, convencional, al puro estilo más nato, no lo saben hacer. ¿Consideras tú que hemos dejado de crear, o la industria ha dejado de crear inspectores realmente y hemos empezado a crear operadores que solamente pican botones? No lo considero, lo confirmo. Mira, una digamos de mis virtudes, podríamos decirlo así, es que a mí me gusta mezclar mucho los conocimientos. Entonces, a través de todo lo que he vivido en mi vida, he combinado muchas cosas. Y una de esas que podría decir que me ayudó muchísimo para el ultrasonido y me abrió mucho los ojos fue hacer el curso de ultrasonido automático, que es otro universo, discriminación de zonas, y eso es otro universo. Y hay certificaciones para el intérprete y para el operador. Y claramente, hoy en día en phased array, ya lo que es el arreglo de fase como tal que conocemos nosotros, estamos creando operadores. Les decimos, este es un OmniScan, así se calibra, así se organiza, este es su plan de escaneo, usted coge 16 elementos, hace esto y nadie más toca eso. De hecho, andan con su memoria de calibración de equipo en equipo, haciendo, no son capaces de coger un equipo desde cero y venga, yo lo calibro en un momento que no. Me tocó una vez escuchar, y esto es ridículo lo que voy a decir, pidiendo en un chat que alguien le pasara la configuración de un TOFD. O sea, eso ya es un nivel de uno dice, ni siquiera sabe configurar un TOFD que es poner aquí, cogen las imágenes y ya, o sea, eso es lo más simple del mundo. Y la gente no comprende ni siquiera que tiene que pensar un poquito en ese sentido. Entonces, hoy en día, apoyo mucho a ASME cuando dice, tienes que tener un entrenamiento de 80 horas, tienes que tener 20 horas para que manejes el software. Es necesario. Y ojalá todos los que hacemos auditorías exijamos esas cosas, porque también lo que pasa es que el nivel de que nos evalúa es por debajo del el que está operando. A mí me tocó muchos proyectos que llegaba X personaje a hacerme la auditoría y hasta por gusto, y no me siento orgulloso de lo que voy a decir, yo calibraba con el bloque que no era. Y no te decía nada. El tipo feliz tomando la foto, ay, sí, se ve la talla, perfecto, bien. Yo no decía, o sea, qué tristeza. En el mismo automático nos tocó que llegó el auditor
a Ajá. revisar las primeras soldaduras que vamos a hacer y dice, no, yo soy nivel 2 Phase Array, que él, y le dice al operador, al compañero mío que estaba en el escáner, y le dice, bueno, ¿y qué es eso? Estaba señalando el palpador. O sea, si vos no conoces el palpador, ¿qué me vas a criticar a mí la configuración? Wow. Sí, ¿No crees que eso responde a veces más en un tema de cuando las empresas desconocen del tema? Digo, no lo justifico, ¿no? Porque la misma persona que va a auditar te dice, soy nivel 2 o yo le sé, y a lo mejor ese show off no es tan bueno, pero en ocasiones yo he visto empresas que desconocen del tema técnico y dicen, necesito un auditor. Entonces, agarra un auditor de lo que sea, que vamos a lo mismo, un tema de auditoría de calidad, pues revisas un checklist, lo comparas contra lo que están haciendo y aunque no sepas qué están haciendo, lo comparas y ya está. Entonces, de repente, y a lo mejor por ahí va un poco la causa raíz también, que no hay un involucramiento real por parte de la empresa, porque obviamente el contratar un experto técnico, pues cuesta. digamos que las empresas contratan en su ignorancia, dicen, no, definitivamente yo no sé de esto, contratemos un auditor y miran las hojas de vida y hay unas hojas de vida que uno las ve y dice, wow, este sí Ajá, es. Pero bueno, es que también maquillar una hoja de vida es muy común en Latinoamérica. es Entonces, sencillo. entonces, claro, cuando ya llegas a campo y empiezas a chocar de pronto con el que sí sabe, pues, sino que desafortunadamente no hay consecuencias grandes. Entonces, bueno, a mí me tocaron auditores así, pues yo me relajaba y decía, ok, puedo vivir un poco más tranquilo porque no me van a decir mucho y yo puedo también jugar un poquito con la norma y pasar aquí, pasar allá, porque el que me está revisando no me exige y Ajá. pues hago mi trabajo a conciencia, si lo hago bien o lo hago mal, porque el auditor nunca se va a dar cuenta. Entonces, eso es lo De que las pasa. veces, He tocado enfrentarme con auditores bruscos que ajá. realmente saben. De hecho, el proyecto que hicimos en Perú era, los auditores eran británicos, sabían muchísimo de automático, nos hacían junta por junta, teníamos que mostrarle las datas y revisarle. Yo puse una indicación aquí, muéstrame la indicación, haga. Eso nos hizo a nosotros acoger mucho nivel y tener una conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien porque nos revisan. De ahí para adelante, muy pocos lo han hecho. Precisamente ese punto quería avanzar. El tema de, a veces, vamos, en un proyecto te toca un editor así, te relajas, ok, trabajas a tu ritmo, perfecto. Pero nunca te pareció, digo, no sé qué tan seguido te tocaba ese tema de lidiar con ese tipo de editores. No sé, nunca te pasó que llegaba un punto en el que te parecía desesperante el hecho de que supieras que el mismo reto no te hacía crecer, porque vamos, si me platicas de esos auditores británicos que te exigían, una persona, no sé, en mi caso yo lo vería, oye, a lo mejor los primeros 2, 3 días es difícil, pero después agarro onda y estoy trabajando y me acoplo y aprendo y disfrutas el aprendizaje y sabes que terminando ese proyecto vas a valer más. Pero cuando te toca un editor del lado contrario, a lo mejor frustra, ¿no crees? Es como pelear con alguien que no sabe pelear. Muchísimo. Y yo soy de una personalidad estoica en donde me gusta crecer y si veo que alguien me está retando porque tiene buen conocimiento, ahí me va a tener. Y he Ajá. tenido varias personas en mi vida así, ex jefes que aprovechaba al máximo sus críticas, su forma de ser, porque tenía que mejorar. Y bueno, digamos que la mayoría de veces como que supero esas barreras y digo, sí lo logro. Sí. Gracias a eso, hoy en día estoy terminando ingeniería industrial, estoy haciendo una maestría de gestión de proyectos, porque la parte financiera era una parte de debilidad mío y yo pasé a una parte administrativa. Entonces, esas cosas me han retado a superarme, pero definitivamente es la persona el que tiene que retarse. Muchos especialistas o muchos inspectores hoy en día, uno los reta un poco, medio salen del tema y ahí siguen. Y tengo muchos compañeros, mucha gente que lleva 12 años, 15 años siendo nivel 2 Face Array, están en su punto cómodo y desde que no me molesten, yo sigo. Ok. Afortunadamente esta industria creo que permite mucho o recompensa mucho también en ocasiones el querer ser autodidacta, el retarse a sí mismo y el querer emprender. En tu caso, ¿cómo lo has vivido? Uf, teníamos un grupo de compañeros que hacíamos brutos pero decididos. Yo soy Ok, así. Entonces,
a mí llámame algún día que tienes un problema, que hay que inspeccionar una grieta, que yo le digo, ya, sí se puede. Buscamos la forma, hay alguna forma, no puede ser imposible de hacerlo y busco la forma de tergiversar, digamos, los límites naturales para poder llegar a eso, obviamente sin llegar a las mentiras, pero sí me reto mucho y me esfuerzo a lograrlo. No todo el mundo lo hace, no hay siempre los recursos, entonces, pues bueno, hay veces se limita uno. Ejemplo, la inspección de submarino que hice fue algo muy parecido. Estaba en una oficina de una empresa donde un excompañero pasó y dijo, no, tengo que hacer una inspección de 6 juntas submarinas que tienen corrosión externa. Y le dije, invíteme. Yo trabajo en Buró Veritas, invíteme. No, pero usted no la... Hombre, invíteme. Lo peor que puede pasar es que no me lo gana. Me invitaron, hice unos cálculos, dije, ok, hay que comprar un equipo, hay que sumergirnos a esto, lo hacemos así, cotizamos durísimo. Sin embargo, fuimos más económicos que muchas otras empresas. Y bueno, tocó llegar el reto de ejecutarlo y no faltan los problemas. El equipo que mandé a hacer en Inglaterra no llegó a tiempo. Entonces tenía que hacer la primera inspección, entonces me tocó coger 2 cables umbilicales de 15 metros de OmniScan, envolverlos en cinta, en silicona, intentar dejarlos lo más impermeabilizados posible y sumergir un palpador de Olympus, que no es de sumergir. ¿Utilizaste algún preamplificador o algo por el estilo para ese caso? No. Probé la señal con los 2 umbilicales de 15 metros y llegaba a buena señal. Igual lo que íbamos a hacer era una medición de espesores, digamos que la corrosión era externa. Entonces lo que necesitaba ver tanto cómo estaba la pérdida, como graficar la pérdida y medir el espesor, y pues tenía toda la acoplante del mundo, tenía el agua. Claro. Entonces hice una zapata solo como por sostener el equipo con un escáner de cadena de aluminio de los de Jaira y lo pusimos en el tubo que estuviera en la superficie, medía la columna de agua y en el mismo dato lo que hacía era recalibraba la velocidad del acero y medía el espesor remanente. Entonces ahí superé esa primera etapa, después tuve que volver, ahí sí llegó el equipo de Inglaterra, ya todo mucho más tranquilo, ese sí funcionaba bien, pero yo quemé 2 encoder y un equipo, un módulo de OmniScan haciendo las primeras juntas, pero cumplimos. Entonces no solo fue el reto de diseñarme el plan de escaneo y meterme en algo que no hacíamos normalmente, sino hacerlo con el equipo que no era. Aparte, sí, porque tienes esa dificultad de tener que adaptarte al equipo y no que el equipo se adapte a ti, que es lo que muchas veces ofrece como bondades la tecnología en sí. Total, entonces se volvió épico, digamos, en términos, yo hablaba con mi jefe, hasta con el gerente de la empresa, y todos preguntaban el Frankenstein porque parecía bajando muslos de pavo envueltos en y un mundo de cosas que me inventé para poder bajar que resistiera medianamente la presión del agua, que aprendí que el agua es complicadísima de controlar. Sí, porque a lo mejor uno lo piensa aquí a presión atmosférica a medio metro de profundidad, pero ¿a cuánto te sumergiste? ¿30 metros dices? 30 metros. Ok. De hecho, aprendí algo esa vez porque después de que hicimos la inspección, fueron a poner una camisa y la camisa iban a hacerle una prueba hidrostática, digámoslo así, para verificar que estuviera bien sellada y curiosamente a ellos empezaron a subir la presión y hasta 50 psi funcionaba y después se caía la presión y caímos en cuenta que es que subía era porque la presión del agua por fuera estaba más alta que la interna hasta que se compensaba y ahí sí se salía. Entonces vimos que el tubo estaba que se rompía no tanto por el fluido que iba por dentro, sino por el que tenía por fuera. Sí, claro. Sí, a fin de cuentas es un diferencial de presión en ese caso. Total, pero pues hay veces uno como que no la tiene tan clara en algunos momentos, hay que sacar eso a la luz. Entonces, esa vez fue en pandemia, nos tocó subirnos a un buque 20 días, después de haber estado en cuarentena, nos subimos no podíamos tocar tierra para poder hacer el trabajo, porque no podíamos comer. Entonces tuvimos 15 personas en un buque 20 días sin tocar tierra, haciendo el trabajo. Sí, son cosas que uno definitivamente en esta industria puede contar y pocos la pueden repetir. Sí, son anécdotas. Eso se valora bastante.
una de las cosas que más me gusta de este trabajo y de esta industria es que obviamente hay proyectos en los cuales repites cosas, ¿no? Pero si lo analizas, eventualmente conforme pasan los años te das cuenta que no es algo tan repetitivo. O sea, que igual estás en un proyecto 3 meses, 6 meses, después brincas a otra cosa y sigues trabajando como inspector, sigues trabajando en tu área, con tus equipos, con tu misma física, pero ves cosas distintas. Sí, y conoces mucha gente, muchas tecnologías, muchas formas de hacerlo. Y digamos que el ultrasonido tiene la ventaja de que hoy en día te lleva a proyectos muy interesantes. Entonces he estado en construcción de líneas, en facilidades, en expansión, entonces tienes que trabajar diferentes códigos. Un proyecto son 6 meses uno subiendo y bajando andamios, el otro es caminando en la montaña, desierto, nieve, bueno, de todo un poco. De todo, ¿no? Te tocó estar por acá, por Monterrey también en una época, ¿no? Sí, ese fue, nosotros estuvimos haciendo el etanoducto en Villahermosa, desde Ajá, Ciudad Pemex hasta Coatzacoalcos, ok. y por cosas de la vida perdimos el contrato en pesquería, en la termoeléctrica de pesquería para Ternium. Ajá. Obviamente en México es más fuerte que Italia en la mafia de la radiografía, es bien duro romper Sí. el tema de la radiografía ya. Lo intentamos, no pudimos, que por precio, que por X o Y motivo, pero coincidencialmente en el etanoducto necesitaban un reporte urgente y nosotros teníamos la costumbre de que todas las noches hacíamos los reportes, los subíamos a Dropbox porque yo se lo entregaba al jefe de línea el otro día a las 7 de la mañana, le entregaba los reportes y si me preguntaban algo, yo era el supervisor de mis compañeros, entonces yo tenía la información en mi teléfono. Y el jefe de calidad de esa empresa en ese momento estaba preguntando algo y vio que yo vi el reporte en mi teléfono y dijo, venga, usted nos puede ayudar porque tenemos un atraso en pesquería, estamos haciendo radiografías de 36 pulgadas de diámetro, 1,5 pulgadas de espesor y nos estamos Ok. echando un día en una junta y tenemos un atraso grandísimo. Yo le dije, sí, claro, hay que mandar a hacer unos bloques, nos demoramos un poquito en eso, pero podemos hacerle 60 soldaduras diarias. Y por mostrar el reporte rápido y tener digamos, ese rendimiento, terminamos teniendo 2 equipos de ultrasonido allá y haciendo casi todas las soldaduras. ¿Con qué empresa estabas en ese momento? Bureau Veritas, yo trabajé 15 años con Uy, Tecnicontrol, nos absorbió Bureau Veritas, fui 15 años en esa empresa. ok. En Hace definitiva, me imagino que para el cliente fue bastante choqueante en ese sentido, ¿no? Decir, oye, estoy haciendo una junta apenas al día, a brincar a 60 juntas por día. Claro, y Pues es además un... ellos tienen la costumbre, el constructor era Techin, y tienen la costumbre de hacer el tratamiento térmico, lo hacen antes y después. Entonces Ajá, imagínate, hacían la soldadura, radiografía, tratamiento térmico, radiografía. sí. Era muy lento. Yo cuando fui a demostrarles que sí podíamos, en la mañana hicieron la soldadura, hice la inspección, hicieron el tratamiento térmico y el mismo día liberé la junta. Ok. Entonces dijeron, bueno, sí, y les hice un estudio ahí, les hice un documento del estudio económico de no solo el precio asociado de cuánto vale un día de radiografía con un día de ultrasonido, sino cuánto pierdes tú con andamios, zona de despeje y todo este tema de la Ajá. radiografía versus a la fabricación. Sí, que me imagino que es abismal, ¿no? En ese sentido, la diferencia. 4.2 es la Wow. diferencia. Ok. A veces es interesante porque eh, es un balance. Yo al menos es algo que no he sabido manejar y que veo algunos inspectores y algunos colegas que tienen empresa y que no han sabido hacer tampoco. El cómo balancear el tema del negocio, el tema de los números, que a veces es lo que le importa al cliente, contra el tema técnico. En mi caso, en mi pequeño negocio, yo estoy 100% técnico, yo no me meto en números tanto. Hay alguien que se encarga de eso. Pero creo que es un balance necesario de poder, aparte de mostrar, oye, te estoy ahorrando tanto, o te estoy eh, haciendo más eficiente este proceso de alguna manera. Sí, y es que, bueno, digamos que como se dice acá en Estados Unidos, es complicado porque no todo el mundo busca ese beneficio. Entonces, el área de calidad hay veces no toca los números y no tienen en percepción de eso los números. Sí, Y muchas veces el de procura o el de compras, pues lo que busca es el número. Entonces, no hay como ese feeling.
Yo tuve una ventaja ahorita en Bureau Veritas antes de salir, es que terminé también siendo gerente comercial. Entonces me tocó Okay. jugar mucho en la parte económica y hacer los pricing model y hay que aceptarlo, los franceses tienen una financiera muy buena. Ajá. Eso me animó a mí a estudiar un poquito la parte de finanzas. Entonces, entender cómo es una proyección de dinero, cómo es un flujo de caja, cómo tienes un profit y todo esto, es bueno también hablarle a veces al cliente como, venga, yo lo puedo hacer así. Y ahorita que hago mis ofertas con mi empresa, le intento llegar mucho al cliente diciéndole, vea, lo podemos hacer así, pero podemos economizar aquí y hacemos esto, y si usted tiene esto, podemos hacer esto. Entonces ando abriéndole un poquito también los ojos a la gente de, venga, no califique todos los procedimientos de soldadura, hay precalificados. ¿Para qué se gasta tanto haciendo esto si lo puede hacer así, si puede economizar aquí, si podemos hacer eso? Entonces como que hay que jugar un poquito en las dos partes porque obviamente todo el mundo quiere un beneficio económico. Por más que quieras mucha calidad, pues todos trabajamos por plata. Sí, claro. ¿Cómo es este proceso? ¿Sales de Bureau Veritas, vas a otra empresa o creas inmediatamente lo tuyo? Bueno, cuando yo intenté venirme a vivir a Estados Unidos fue un intento de renuncia a Buró. Les agradezco que no me dejaron, digamos que valoraron mi forma de ser, entonces dijeron trabaja medio tiempo, a distancia y vamos viéndolo, no se vaya del todo. Sin embargo, para yo poder tener alguna forma de capitalizar dinero en Estados Unidos como turista, pues me tocaba formar una empresa, entonces monté el nombre de la empresa y me quedé con la idea, dije, bueno, yo digamos que podría hacerlo solo, pero pues no tenía la necesidad. Cuando ya vi que estaba gerente comercial, que estaba teniendo ciertos temas como de chocar con mis límites dentro de la empresa, dije, me voy a arriesgar, me salgo, me salgo de mi punto de confort, más de la empresa, como que me salgo de mi punto de confort, porque ya llevaba muchos años y como que ya no encontraba más que hacer. Dije, me Ajá. salgo y miremos a ver qué pasa. Inmediatamente me salí, empezaron a contactarme un par de conocidos, venga, ya no está con ellos, ¿por qué no me ayuda con esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y inmediatamente dije, no, no me voy a poner a buscar trabajo, voy yo. Lo peor que puede pasar es que me toque vender el carro, la moto, lo que tengo y volver como el perro arrepentido, pero pues me ha ido bien últimamente, no me quejo, estoy proyectándome, tengo muchas ideas, entonces vamos a ver cómo las capitalizo y las organizo un poco mejor. Obviamente salí con el afán de soy independiente, si no me muevo, ¿qué voy a hacer el otro mes? Entonces salí como a Ajá. acaparar todo lo que pude, ya le estoy bajando el ritmo, ya me estoy enfocando en algunas cosas, me estoy concentrando en lo que tengo que hacer y vamos para adelante. Créeme que es un proceso y al menos con toda la gente que he platicado dentro y fuera de este proyecto, todos coinciden en lo mismo. A mí me pasaba al principio, yo ya tengo casi 11 años como independiente prácticamente. Y al principio era un estrés. Yo creo que los primeros meses, tal vez los primeros 2 años, en el, ok, tengo un proyecto y lo cuidas y después como que se empieza a desvanecer un poco y te estresas y así te la llevas. Pero después, yo creo que al menos yo valoro mucho la libertad que tengo. Estoy ocupado todo el tiempo, a veces reniego porque no quiero estar ocupado tanto tiempo, quiero descansar, quiero una semana para mí. Afortunadamente no se puede, eventualmente eso pasa, pero creo que sigues teniendo más libertad ya como estás como independiente o con tu propio proyecto o con tu propia empresa, ¿no crees? Sí, claro. Digamos que es cierto, o sea, uno ahora no es que tenga más tiempo, porque ya sabes que si te acuestas a dormir y un día haces pereza, pues ese día no produces y es para ti. Claro. Pero pues igual lo estás haciendo para ti. Entonces ya uno como que a las 2 de la mañana estás en el computador y dices, ya, esto es mío. Ajá, Primero sí. es suficiente. Y lo otro, pues sí tienes ciertas libertades. Digamos que no me levanté a las 7, me levanté a las 8, pero es que yo manejo mi tiempo, yo voy o ahorita voy allí, entonces ya me quedo en un hotel diferente o me puedo dar esta comida. Digamos que uno ya se da sus gustos porque a la final soy yo, ¿no? Claro. Sí, sí, Entonces, pero es cierto, también es un arma de dos filos por ese lado. Si no tienes disciplina o si no tienes conciencia o algún don de ubicuidad, porque también lo ves con emprendedores que emprendieron ayer y hoy ya quieren traer camioneta del año y quieren traer iPhone no sé cuál, y no se puede. De inicio no se puede, es complicado.
Sí, hay que tener una cierta cultura, digamos que espero mantenerla, no voy tan mal, entonces igual hoy en día, así como decía ayer Carlos en la conferencia, hoy en día los impuestos y todo nos revisan mucho, entonces tiene que ser uno más mesurado, Sí. pero, pero sí se puede organizar algunas cosas y digamos que puedes hacer ciertas inversiones de riesgo, de comprar un equipo, hacer cosas porque ya sabes que es para vos. Sí, 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 y que igual a lo mejor tal vez no lo mueves inmediatamente, pero eventualmente tienes también esa opción o ese servicio que puedes manejar. Sí, Cuen- digamos que cuen- los ensayos no destructivos tienen esa bola negra, digamos que no todas las empresas grandes entendieron de que Ajá, muchas veces tienes un equipo de ondas guiadas que vale muchísimo dinero y lo usas en un proyecto 2 meses en el año y no lo vuelves a utilizar ese año, pero es ajá, que esos 2 meses facturaste lo que valía todo el año. Entonces, como que claro. no todas las empresas comprenden de que el ingreso o el incoming de un equipo no es tan estable, pero es regular. Eventualmente se sopesa de alguna manera. Sí, Sí, es un buen punto. Cambiemos un poco de tema. ¿Te certificas primero en el área de como nivel 3 SNT o como CWI? Entiendo que CWI lo haces en junio del 2016, ¿no? sí, lo hice. Salí del proyecto de México, Ajá, digamos que empezaron los viernes negros en la empresa porque hubo un bajonazo energético a nivel internacional ajá, cuando fue el tema del cambio del petróleo, entonces Estados Unidos se volvió el productor número uno, hubo varios cambios. Yo, por los proyectos que había vivido en México, acumulé muchísimas vacaciones, entonces llegué el 26 de enero al país, a Colombia, ok, tomé vacaciones, descanso y todo, y tenía que volver el 22 de mayo. O sea, tenía muchísimo tiempo de descanso. ok, Eh, Igual no me quería quedar quieto, entonces me vine para un par de meses a Miami, a estar con mi hermana, con mi familia, acompañarla, ayudarla un poquito con la empresa. Ya tiene 20 años en Estados Unidos y tiene una empresa de cakes. ok, Entonces me voy y le dije, y me preparo y presento el examen de CWI. Como ya tenía el diplomado y todo, dije, es un repaso, no la veo tan complicada. ujú, Y me hice CWI. Me sirvió muchísimo porque cuando regresé a la empresa, habían unos cambios y ya me tenía casi lista la carta de salida porque no había muchos trabajos. ok, Y llegué y le dije a mi jefe lo primero que le dice, ve, ya volví y le comento que me certifiqué CWI. Entonces, como que cambiaron un poquito la perspectiva y dijeron, bueno, es interesante, él quiere seguir. Le dije, y quiero ser mi nivel 3 y empecé en la parte administrativa y me, me puse en el cargo de autoridad técnica de ensayos no destructivos. ok, Y pues como había trabajado en varios proyectos en diferentes partes, en Perú, en México, en Bolivia, entonces conocí a varias personas de diferentes buró, entonces empezaron a tener mucho contacto conmigo y empecé a apoyarlos y asesorarlos en diferentes países y empecé ajá, a tener como esa presencia en la empresa, entonces como que cambió un poquito la perspectiva de lo que era que salieran de mí y más bien me volví una herramienta donde yo mes a mes buscaba a mi jefe y le decía, vea, hicimos estos trabajos, cobré tanto por mí, libré mi salario. Entonces él ajá. como que no se preocupaba mucho de mí porque yo me gestionaba mi salario por otros lados y le cobraba a otras empresas y hacía mis cosas y él, pues, bien. Y Sí, así muy fue. autónomo. Sí, sí. Ok. El proceso que seguiste para hacer CWI en su momento fue más autoestudio, tomaste algún curso, fue directamente con AWS, ¿cómo fue? No, yo iba a autoestudio completamente, cogí todo el tema mío del diplomado, empecé a estudiar lo básico, los 10 niveles, los 10 módulos que hay de la AWS que existen hace años, me los Ajá, leí, estudié el 1104, el de 1.1, cuando fui a pagar el examen, ese año sí había cambiado el módulo B, el examen módulo B de la AWS, entonces me recomendaron que hiciera ese examen, ese curso. Hice solo ese pedazo del curso, no lo hice completo, sino solo 2 días del manejo, que en realidad no le enseñan a uno nada de soldadura, sino cómo te ubicas en la mesa, cómo tienes que tener las probetas, cómo tienes que poner el libro, porque es un complique hacer esos exámenes. sí, más Es, por la gestión. sí, exacto, y es lo que le explican a uno ahí. Y agradezco haber hecho eso porque
como vieron que yo sí hablaba inglés, yo lo iba a presentar supuestamente en español, uno le da un poquito el miedo del inglés hay veces. Los mismos de la WS me dijeron, no, su inglés es bueno, no lo presenten en español porque va a tener el problema de que la pregunta está en inglés, abajo está la traducción, entonces usted va a gastar tiempo en las dos. Ajá, sí. Si usted estudió en inglés, hágalo en inglés y, ¿verdad? Lo hice en inglés y me fue súper bien. Y le he preguntado a varios que lo han presentado en español y lo pierden es porque se demoran leyendo. Sí, y porque las traducciones son malas. Y más hace tiempo. A mí me tocó mi examen, yo lo pedí en español, el CWI, y recuerdo que terminé haciéndolo en inglés porque después de unas cuantas preguntas me di cuenta que estaban mal traducidas o estaban muchas, terminaban antes, no decía toda la pregunta completa. Entonces al final lo hice en inglés y me fue muy bien. Y para el senior pedí el examen en inglés y me lo mandaron en español y en inglés. Y en un punto me di cuenta que las preguntas no coincidían, que lo que decía en español no tenía nada que ver con lo que decía en inglés, estaban como desfasadas. Y lo terminé haciendo en inglés y pues bastante bien. Pero sí es una ventaja en ese caso el hecho del idioma. Sí. Bastante. Digamos que desafortunadamente Latinoamérica no tiene un buen nivel de inglés y sí es una falencia para todos los que trabajamos en esta industria, que los códigos, las normas, los documentos, la mayoría están en inglés. Entonces, hay veces hasta la misma interpretación de una sección del libro va a ser complicada porque se generan problemas. El ejemplo más claro para mí siempre ha sido explicar lo del API 1104, donde muchos creen que uno califica los defectos de una soldadura circunferencial en servicio, porque el código dice in service weld. Y en realidad es el apéndice B, que es cuando vos haces la soldadura de la camisa cuando el ducto está en servicio. No es que la soldadura circunferencial esté en servicio. Entonces, solo esa interpretación del weld y welding te cambia todo el concepto de un libro. Sí, es cierto. Y es bien común. Sí. Es bien común que la gente coge una soldadura de 20 años de servicio circunferencial, la inspecciona y la califica con API 1104. Ok. Sí, y no se diga también ese tema de estas, obviamente, similitudes que tenemos dentro del español, pero también tenemos dialectos, que posiblemente yo en México le llamo de una forma a cierta parte técnica, y en Colombia le llaman distinto, y en Perú le llaman distinto, y en Argentina no se diga. Y entonces, a pesar de que creemos que en todos los países se habla español, la verdad es que no es el mismo español. No, para nada. Si te metes en cuestiones técnicas, hay problemas. Mira que cuando yo explico cosas de técnica o de hasta el mismo idioma, prefiero utilizar el inglés para aclararlo. Sí. He tenido ciertas luchas, digamos, con el tema de tintas y líquidos, en donde yo peleo constantemente que no pueden decir tintas porque pues tinta es ink y la función del líquido penetrante es penetrar, no marcar. No colorear. Exacto. Lo traducen mal del dye. Total. Del dye penetrant testing. Entonces dicen, pues sí, pues es que es un líquido con color, pero no es la tinta lo importante, sino que el líquido tiene color. Exacto. Entonces, para explicar muchas veces cosas técnicas, procuro hacerlo en español, en inglés, y cambiar un poquito de ese concepto. Y he cambiado mucho, lo acepto en público, porque yo antes era un poquito más chocante con eso. Entonces, por ejemplo, a mí que me dijeran rata de corrosión me mataba. Porque rata de corrosión, pues por rata, y uno dice, pero sí. Pues es que es una rata, es un cambio, es un delta, póngalo como quiera, pero no le diga rata. Una taza, sí. Exacto, es la tasa de corrosión, correctamente traducido. Pero pues, sí, el tema es que venimos de años atrás donde la gente medio interpretaba un inglés, y una de las más grandes que aprendí es el cortocircuito, que nosotros todos los latinos decimos cortocircuito por short circuit, y si vos traducís correctamente short circuit es el circuito corto, que en realidad es la expresión más pequeña de cómo puede saltar la electricidad de un punto a otro sin nada del circuito más corto que hay. No es un cortocircuito. Un cortocircuito, nosotros entendemos cortocircuitos cuando eso echa chispas y revienta como cables. Un arco. Y no es eso. Entonces uno empieza a ver que la historia, y me gusta hablar muchísimo de historia, entonces
decir de dónde vienen las palabras, entender de dónde vienen las cosas, más con pensamientos estoicos y cosas que me gusta también trabajar de filosofía. Ajá, Entender de dónde venimos me aclara mucho hacia dónde vamos. claro. Entonces, investigar de dónde viene el ultrasonido, cómo entendieron los radares, cómo entendieron las cosas, te va dando a entender para dónde vas. Y entender cuando salió TFM y FMC, entender eso para mí no fue muy complicado porque entendía la filosofía interna. Ujú. Hay veces ahorita entender 1024 haces A-Scan va a ser muy duro para muchos que hasta ahora medio dominan 16. Ajá, sí, sí, es cierto. De la industria en general, porque este trabajo de inspección nos lleva, en definitiva, a ver múltiples industrias y a lo mejor tú como inspector de soldadura, como inspector de pruebas no destructivas, igual y un día estás viendo una termoeléctrica, igual el otro día estás en una mina, igual el otro día estás en un tendido de líneas. De la industria en general, ¿cuál es el área que más te ha intrigado y cuál es el área que más te apasiona para hacer inspección? Wow. No estaba preparado para esa. Digamos que, bueno, lo que más he trabajado es oil and gas. Es como lo que más me he movido y es muy versátil porque vos tenés que hacer muchas cosas, diferentes códigos, mucha calidad, mucho material, mucha cosa. Pero yo Sí. siempre lo reduzco y cuando lo explicaba siempre decía era metalmecánica. El oil and gas para mí es metalmecánica. Lo aplicas para transportar cosas, pero es metalmecánica. Y me parece que algo que nunca he podido tocar o hacer es nuclear. Ok, Porque el nivel de nuclear es bien, bien interesante. sí. Y bueno, ese sí no he tenido el placer, pero sí, lo que más me muevo es oil and gas o metalmecánica. Digamos que las estructuras, sino que en Colombia tenemos un problema que no es regulado. Entonces vos haces una estructura de 1.1, de 1.5, o sea, si le hacen líquidos es mucho, Ok, porque no es regulado. ajá. A diferencia de Entonces, todo el tema de oil and gas que está más movido. total. Entonces, claro, Claro. nosotros tenemos que pegarnos a lo que nos va a dar dinero y a la final pues es el oil and gas que se le invierte a eso. Ajá. Pero en algún momento me tocó vivirlo acá en Estados Unidos cuando mi hermana estaba construyendo la casa, que tuvo que hacer una soldadura de una viga y yo le ayudé a certificarle esa soldadura y decía, wow, en una ¿En casa una serio? viga tenía que ir por mí y en Colombia 3 pisos hacen eso sin nadie Sí, estar mirando. claro. Wow. Ese nivel de control, a algunos les parecería muy estricto, pero yo creo que le podemos aprender bastante, que al menos en México, no sé en Colombia, pero en México no existe la figura del inspector de casas. Yo recuerdo cuando estaba tratando de hacer mi página de internet, hace como 2012, 2013 por allá, de mi negocio, y quería buscar JRCA Inspections, y me aparecían logos y me aparecían recomendaciones de empresas que se dedicaban en Estados Unidos a inspeccionar casas. Y entonces entendí que existía la figura del inspector de casas, o sea, como tal, de ir a ver servicios, de ir a ver humedad, de ir a ver temas de electricidad, de las instalaciones de cables, y es una figura que existe en Estados Unidos y que al menos en México no hay, yo no sé en Colombia cómo sea. No, en Colombia ahorita hay un intento que es una norma, la NRC 10, algo así, en Ajá, donde dice que las estructuras sí tienen que estar cumpliendo y menciona el AWS. Entonces me ajá, tocó en Schlumberger, que obviamente como son petroleros tienen sus estándares, iban a hacer sí. algo en la facilidad, instalaron una escalera metálica y pues pidieron que cumpliera, me pidieron el favor que revisara, yo cogí la norma, verificaba, bueno, tiene que cumplir de 1 a 1, entonces bueno, tiene que tener procedimiento de soldadura, inspección, el inspector tiene que ser calificado, y fui a preguntarle a la empresa, no, el procedimiento de soldadura era por allá prestado, el soldador venía de otro, bueno, Ajá, lo normal. Yo fui y le claro, dije a los del hombre, vea, si usted no pide esto claro desde el inicio, nadie le va a hacer esa escalera bien, porque es muy normal que el soldador, y yo los llamo los soldadores MPB, que son marcos, puertas y ventanas, ellos saben hacer herreros, eso, cogen 60-10 y le pegan la soldadura donde, pero no son calificados, hacen hasta bonitos cordones hay veces, pero pues no están calificados. claro. Entonces, pues es muy duro si uno desde el inicio no lo pide, que cumplan. Y pues como no es Ajá. regulado en Colombia, todavía las empresas no invierten en eso.
Pasa, por ejemplo, con las calderas. Uno desconoce mucho dónde existen calderas, por ejemplo, los hospitales, los hoteles, lavarropa, o donde lava uno la ropa, que son de lavado en seco, tienen calderas pequeñas, pero son Ajá, calderas que deberían estar reguladas o término por lo menos inspeccionadas. Son recipientes a presión bruscos, claro. pequeños, pero son peligrosos y todavía no están regulados en el país. Entonces es muy duro que una persona que tiene un lavaderito de ropa, de lavaseco en un barrio, pues le invierta eso hasta que no lo regule. Creo que Perú ya empezó a inspeccionar por lo menos los cilindros de gas para cocina. Creo que ya los están inspeccionando en Perú. Ok, Pero si te pones a ver, claro, hay muchas industrias de cocina que tienen cilindros de gas que no inspeccionan. es cierto. Y algunas industriales y algunas que tienen 50 años el cilindro de gas y nadie jamás se ha preocupado por... Y sin pintura y cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, y pegados con epoxi white. Ay, tenía una Así, gota. prácticamente. ¿Qué es lo más lejos en tema geográfico que te ha llevado este negocio? Tomando Bueno, como referencia tu lugar de origen, por ejemplo. bueno, bajé hasta Argentina Ok, y lo más arriba que he estado fue, sí, Los Ángeles. Ah, bueno, y ok, Houston. Houston. Ok. ¿Cuáles son tus no negociables a la hora de viajar? Porque en este trabajo se viaja mucho, ya sea para hacer inspecciones, para dar capacitación, para algún evento, no sé, lo que sea, juntas, cosas por el estilo. Y eventualmente yo veo que los inspectores nuevos se fascinan mucho, muchas veces en su mayoría por viajar, porque no han logrado separar esta idea de que viajar no es igual a vacaciones. Y ya después de algunos años, al menos en mi caso, a mí ya no me gusta viajar. Yo preferiría ya no hacerlo. Si estuviera en mis manos, a lo mejor muy poco, pero porque sabes que es cansado y sabes que viajar no es vacaciones. ¿Tienes algo o que sea no negociable que digas, esto es lo que tengo que tener, o esto es lo que hago, o esta es mi rutina, o cómo le haces cuando te toca viajar? No, mira que estoy muy acostumbrado a viajar. En mi familia cambiamos mucho de ciudad, entonces soy muy nómada. Muchas veces he ido a sitios que llego, trabajo al hotel y ni siquiera salgo a conocer porque es un sitio más. Ah, Es algo no, digamos, y soy muy vida buena. ah, Entonces, yo muchas veces ni siquiera le pasaba la factura de comida a la empresa porque como le ponían a uno límites y a mí no me gusta limitarme, o sea, si yo llego acá a Texas o a Houston, pues si quiero comerme un brisket y se pasa el presupuesto, pues me lo compro yo. ah. Eh, y no, sí, no, muchas veces como que en los viajes de trabajo iba como a pérdidas, como que nunca, nunca controlé mis gastos en ese sentido porque me gusta vivir bien, darme mi buena vida. De pronto, hoy en día con las aerolíneas, peleo mucho con las aerolíneas por el espacio, cada vez son más reducidos. Sí. En Colombia nos están maltratando un poquito con eso, entonces, sí, ya uno no puede ni siquiera sacar la laptop en el avión porque no cabe, No, y si se reclina el de atrás, te la rompe. ¿no? Y bueno, y vos sos más alto que yo, o sea, yo mido un 80 y queda un incómodo, no, es brutal. Entonces, Es sí, como que complicado. hay veces como que peleo un poquito como, mándeme en esta aerolínea que tengo millas y me suben a primera clase y como que un buen Ah, viaje es mi plus. De resto, no, soy de armas tomar, entonces si me toca coger carretera, cojo carreteras, si cojo un bus, es un tren, avión. No, no, para mí viajar no es vacaciones, para mí lo que viajar sea. es un día más. Bien, bien. Platícame un poco de cómo es el proceso para certificarte. ¿Cómo fue tu proceso para certificarte como nivel 3? Y después de eso me gustaría, así brevemente, el resto de certificaciones que tienes en el tema de Face Array, obviamente, de TFD, de TFM, FMC y todo eso. Pero primero el tema del nivel 3. ¿Cómo Bueno, logras eso? el nivel 3 intenté sacar tiempo, no, no era fácil en la empresa sacar el tiempo, entonces, y consejo para todos los que quieran presentarlo, el que lo rompe a uno siempre va a ser el básico, porque uno cree que solo es la técnica que más domina y a la final el básico tienes que estudiar mucho Sí, knowledge para poder sacarlo. Y definitivamente
seguir los libros que le dicen ahí. Los gringos son muy planos en ese sentido. Le dicen, estudia este libro, hermano, estudia ese libro. En ultrasonido me acuerdo mucho que había una parte, una sección, donde había la medición, por ejemplo, de diamantes, esmeraldas, de piedras preciosas. Ajá. Yo cuando estaba leyendo eso, qué loco, nunca había visto eso, ¿esto qué? Pregunta. Viene, sí. Entonces, bueno, como que el truco sí es leérselo todo, procurar entenderlo, y ese fue como mi proceso. No hice más en términos de que me gusta ser como más especialista. Ajá. Obviamente la industria me está llevando ahorita, lo estoy pensando de pronto a presentar APIs y cosas, porque el concepto también firmado por una API, eso da peso. Sí. Pero me gusta ser como más exclusive, ¿me entiendes? Como que mi fuerte es enfocado en el tema. Ajá. Y la soldadura, como por entender, y me gusta mucho esa combinación porque muchas veces uno de inspector llega y le dice al soldador, no, es que estás dejando faltas de fusión. El soldador lo mira a uno como una pulga y le dice, pero usted ni siquiera sabe soldar, ¿qué me va a decir? Entonces, cuando vos le hablas mejor diciéndole, venga, loco, ojo con el amperaje que lo estás moviendo, te estás dejando esto. Entonces ya como que dicen, bueno, sí, sabe el tema. Sí, me está diciendo algo coherente. Entonces, como combinar eso. También tuve en alguna época el nivel 2 de radiografía, porque las peleas siempre phased array con radiografía eran constantes. Ajá. Entonces era muy diferente llegar uno de nivel 2 de phased array a decirle al radiólogo, es que usted está diciendo algo que no es posible, a decirle, yo también soy nivel 2 de radiografía, venga, usted está considerando esto acá, no conoce cómo se ve. Entonces, por ejemplo, un collab en radiografía no era común. Y explicarle a un radiólogo de 20 años de que el collab nunca lo iba a ver, pero que nosotros en ultrasonido sí lo vemos, y que de pronto la sombrita que veía ahí, eso siempre fue un collab y nunca lo, pues son herramientas que tiene uno como para poder pelear con las armas adecuadas. Claro. El phased array, pues obviamente conté con un profesor, yo creería que el que me apasionó por el ultrasonido, que fue Marco Pardo, fue un nivel 3 en Colombia, que nos entrenó a casi todos los que salimos de Tecnicontrol en phased array. El tipo era muy pragmático, estudiaba mucho la matemática, nos enseñó muy buena matemática para el ultrasonido, y hicimos un muy buen curso de entrenamiento gracias a Tecnicontrol, y ese fue el que me apasionó. Y ya las otras técnicas sí hay que irlas aprendiendo, lo que va saliendo, lo que va progresando. Digamos que el TFM se me dio porque cuando uno hace verificación lineal de los equipos, pues haces un solo elemento, ves cómo se comporta, entonces como que ya uno se iba aproximando a qué es tener tantas señales y tantas cosas, y ya había hecho algunos juegos de cómo puede ser uno esas manipulaciones de ACE. Entonces ahí va saliendo uno poco a poco cómo va progresando. Bien. Y el que fue la europea, que la tuve por 10 años, fue también por el proyecto de automático, que pues nos certificamos para poder competir en eso, y pues nos abrió también otra forma de ver las cosas, porque es la norma europea. En caso de ultrasonido, con todas sus técnicas y todas sus variantes, ¿cuál es el punto que más disfrutas hacer? ¿O el que más te apasiona? No, definitivamente el phased array en soldadura me gusta mucho. Okay. Bien hecho. Sí, o sea, cuando uno sí lo analiza, lo piensa, y que la imagen salga limpia, clara, porque a pesar de que es mucha tecnología, hemos perdido muchas cosas del ultrasonido convencional. A vos que te gusta el convencional, el orbitar y el cabecear un palpador, lo perdemos en phased array, y estamos perdiendo información que es valiosa. Entonces, sí. Me gusta el phased array, pero analizándolo desde la AD-Scan, que mucha gente no lo hace. Mucha gente solo se va al color, la posición, y dice, sí. Y bueno, lo perdemos. A mí me gusta mucho jugar con el AD-Scan y entender la morfología de esa sí es mi pasión, como que entender qué es lo que estoy recibiendo. Ok. Bien, actualmente con el proyecto, Ludi es proyecto tuyo, propiamente. Sí, Ludi Service. Ok, ¿en dónde están localizados? ¿Qué es lo que más hacen? ¿Qué es lo que más te topas en proyectos? ¿O cómo es en general? Me da risa porque hasta mi mamá ni siquiera sabe qué hace. Mi mamá a veces me dice, mijo, pero ¿usted qué es lo que hace? Bueno, Ludi viene de Ludus,
del latín de enseñanza con lúdica, que es como con juegos, la parte de enseñar como con juegos las cosas, la vida tiene que ser un juego de todas maneras. Sí. Y especialmente ahorita estoy como en el área de asesorías, consultorías, entrenamientos y pues algo de calibración de equipos. La idea es enfocarme en ciertos puntos, pero sí me gustaría crecer de forma de que sea una escuela. En donde la gente pueda acceder a ciertos conocimientos y pueda seguir creciendo. Entonces la idea es esa, tener como un centro en donde podamos tener acceso a ciertos cursos y generar como un grupo donde la gente pueda aprender de todo. Entonces, pues ahorita, por ejemplo, me estaban pidiendo que si daba cursos, que si había algo de electrónica o electricidad para edificios. Entonces, pues en esta industria uno conoce mucha gente y uno puede poner en un grupo, venga, hay un ingeniero que pueda hacer esto y facilitar. Me gusta ser es como un facilitador. Es buena esa. Tengo, por ejemplo, 2 empresas, digamos, no son pequeñas, son empresas grandes. Ellos se creen pequeños porque se comparan con un AP Plus, con un SGS, pero es una empresa que tiene 5 equipos de Face Array. Para mí no es pequeña. Ok, no es pequeña. No. Sí, el señor, no, es que somos una empresa pequeñita, pero pues es que no teníamos acceso a un nivel 3 que nos dijera, entonces uno le dice, vea, el procedimiento es mejor que lo mejore aquí. Igual vengo de una empresa que es muy grande y muy fuerte en sistema de gestión de calidad, entonces uno aprende a manejar esos sistemas, entonces les dice, vea, tiene que tener esto así, organícelo así, haga así, y esas asesorías la gente las necesita. Y aprovecho, por ejemplo, para decirte estos espacios que abrís vos de que la gente pueda escribir y preguntar. Yo lo hice una vez en Buró, hice un webinar abierto, sin tema. Hablemos de soldadura. Fue 1 hora, 140 personas ahí metidos preguntando cosas. Venga, es que a mí me dijeron que en un recipiente a presión, ¿cómo hago esto? Pues mucha gente no tiene acceso a lo que vos decís, que nos creen como unos dioses, como que no pueden acceder a uno y el teléfono de uno está en LinkedIn. Claro. Pregunten, porque es que es mejor preguntar que ir uno de testarudo a hacer las cosas que no son. Entonces hay que abrir. Yo siempre he dicho que es mejor ser, y va a sonar un poquito egocéntrico el tema, pero yo prefiero ser el mejor de 1000 que el mejor de 10. Y entre más gente sepa, más me fuerzan a mí o me forzan a mí a ser mejor. De nada me sirve que solo 10 manejemos una técnica. No, y creo que eso es un tema generacional. Tiene que ver mucho también el acceso a la información. Lo hemos analizado varias veces. A lo mejor antes, y como todo tiene sus bemoles, ¿no? Antes, al menos en mi caso, cuando yo empecé a dedicarme a esto, trabajaba mucho con agencias extranjeras de inspección. Y era que la agencia te agarraba y sabía que tú eras el bueno en México, por ejemplo, y no te soltaban porque no había tanta difusión en LinkedIn, por ejemplo, o en Facebook. Entonces, te conocían a ti y si estaban cómodos trabajando, trabajabas bien, ahí le seguían y podías durar años. Eventualmente explota el tema de redes sociales, explota el tema de LinkedIn, los inspectores empiezan a subir sus perfiles, empiezan a acomodarse y ahora las agencias ya no solo te tenían a ti como opción, ahora tenían 100. Entonces empiezan a competir por precios, empieza a verse el mercado un poco más no tan estable y al menos en mi caso yo dejé de trabajar con muchas agencias. Pero igual hubo mucha gente, a lo mejor, no sé, un poco más de la vieja escuela, que se aferró a quedarse de esa manera y se aferró a cerrar un poco el tema del conocimiento y a querer mantener esa unicuidad que tenían. Y hubo otra gente que no, al menos en mi caso yo sentí la presión, perdón, de decir, pues si no la hago de soldadura, la tengo que hacer de recubrimientos o la tengo que hacer con pruebas. Entonces, tener más opciones eventualmente te ayuda. Pero en parte creo que es algo un poco más también generacional. Estamos tal vez más enfocados, un poco más relacionados con las redes sociales, con estar, que la gente nos conozca, conocer gente de otros lugares, relacionarse un poco más. Y eso eventualmente te mete una presión que está ahí de alguna manera, que está implícita. El hecho de decir, ok, veo que esta persona le está echando ganas, pues yo también quiero para que haya de alguna manera trabajo, ¿no? Claro, aunque es un arma de doble filo la tecnología también, ¿no? En términos de que hoy en día mucha gente puede salir a hacer
TikToks o lo que quieras en la plataforma que quieras, pero también escuchas gente que sube videos explicando cosas con una seriedad y una posición. No, es que el Ajá. bloque en pulgadas es de 25.4, pero es porque en China los hicieron y pasaron y vinieron y dijeron, y uno dice, pero loco, si Asme dice que cuando es en pulgadas es así, cuando es milímetros se quita eso. O sea, hay gente también que a veces sale diciendo, y como ya tienen un poquito de fama, pues la gente se va también con la idea ¿Qué de lo que creen? dice alguien y no investigan. Y lo que Ajá. pasa, o sea, a mí me pasa mucho con mi madre que le llegan las cadenas de WhatsApp, no, es que están diciendo tal cosa, mamá, no crea eso, o sea, investigue un Ajá. poquito, ya está sentada en el teléfono, pues averigua un poquito y la gente tiene que hacer eso. Oiga, dijeron esto de la norma, lo que acabamos de decir de API 1104, pues Sí. está bien que la gente lo vea y dice, oh, este loco dijo que no se pueden inspeccionar, venga, vaya, mírelo usted y verifique y entiéndalo usted, apréndalo usted, no vaya a creerme a mí todo, porque perfectamente podemos estar equivocados los dos diciendo eso y entonces se vuelve una cadena. Entonces, el tema de la tecnología y de las redes es ambiguo. Igual con la inteligencia artificial, ahorita mucha gente cree que le va a quitar el trabajo, otros hice un par de cursos ya de manejo de inteligencia artificial, ayuda muchísimo, pero hay que saberla Ajá. controlar y saberla manejar y bueno. Y no creerle todo lo que dice ChatGPT, porque igual le puedes poner algo y se equivoca y no, te da respuestas muy genéricas también. Sí, Fíjate sí. que eso, Hay un curso para saber cómo preguntarle a la inteligencia artificial. aparte, sí, porque pues a fin de cuentas está manejando lenguajes de programación, entonces si tú puedes como separar las ideas o estructurar la idea, porque también a veces uno es que no sabe preguntar. Yo me doy cuenta, incluso pasa en Latinoamérica, que hay lugares en los que las preguntas no se articulan como deben de ser. Si tú revisas, a mí me gusta mucho el tema de idiomas, y si tú revisas en los idiomas, generalmente para hacer una pregunta, pues primero va un verbo. Entonces, por ejemplo, las wie fragen en alemán o las preguntas con W en inglés, ¿no? El where, en who, etcétera, se repiten en esa misma estructura en todos los idiomas. En teoría en español sería igual, pero muchas veces no lo hacemos así, no lo estructuramos y se entiende que es una pregunta porque lo estás dando con una tonalidad, ¿verdad? Si yo te pregunto algo y hago una tonalidad de pregunta, entiendes que es una pregunta, pero gramaticalmente no está bien estructurada. Entonces creo que pasa lo mismo con las inteligencias artificiales. Total. Es, Sí, muchos problemas de idioma. La verdad, sí tenemos la comunicación, seguimos siendo muy precarios en eso y cada vez lo dañamos más. ajá, es curioso. Por ese tema un poco más en forma y ya yendo un poco más hacia el final de la conversación, dame, creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, creo que en la transmisión de Andy Team pasada, pero pues obviamente este es tu espacio. Dame un consejo random para alguna persona que va iniciando en este tema. Eh, Insisto, estudiar idiomas o finanzas. Idiomas o finanzas. Suena bastante bien. Yo en lo personal creo que el tema de los idiomas es fundamental. Siempre le digo a la gente, ok, hablas español, hablas inglés, ya a estas alturas en la industria no me dice nada. Sí, O sea, no. necesitas mínimo un tercero y hablar buen inglés, al menos, ¿no? Si tu lengua materna es el español o el castellano, necesitas mínimo un buen nivel de inglés para destacar. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí ando practicando un poquito de francés y italiano. A ver Bien, bien, bien. si aflojan un poquito el tema. Pero sí, los idiomas es un tema muy, muy conceptual de cómo puede abrir uno la mente, porque es que cuando uno traduce, cuando los que están aprendiendo inglés se ponen a traducir palabra por palabra, están haciéndolo súper mal, es pensar en otro idioma y eso te cambia un poquito el chip del cerebro. O sea, pensar en otra forma te abre la forma de dibujar, de expresarte, de muchas cosas, Sí. porque estás cambiando la forma de pensar. No estás aprendiendo palabras en otro idioma. Entonces eso ayuda mentalmente. Hay un libro que se llama Entrenamiento Mental y parte de eso es aprender oraciones en otros idiomas o por lo menos el ejercicio de hacer malabares te cambia el concepto no de la coordinación, sino de cómo piensas. Tú no puedes pensar dónde está la pelota, sino dónde está la mano, pero viendo la pelota. Ok. Entonces,
son cosas que hacen y yo procuro entrenar mucho mi mente. Yo no soy de los que ando con una libreta anotando las cosas, procuro fortalecer mucho la memoria porque ayuda mucho a muchas cosas. Entonces busco tener memoria fotográfica en ese sentido y me ayuda mucho en el aprendizaje. Ayuda bastante. Fíjate que no sé si sea lo que era mía, pero yo me he dado cuenta en mí que funciona, y no sé si a lo mejor te haya pasado a ti también. Cuando necesito tomar una decisión y por alguna razón estoy más estresado o estoy más con la cabeza en otras áreas, como que de alguna manera, si pienso las cosas en otro idioma, la decisión que tomo es más lógica. No estoy seguro si es lo que era mía, por ahí creo que había escuchado a una persona que también lo hacía hace tiempo, pero como que te vas al punto primitivo porque no estás pensando en tu lengua materna. Pensar en tu lengua materna tiene vicios. Y Y si es que los piensas en otro españoles que idioma, hablamos hispano somos muy poetas. Nosotros vamos a decir algo y nos expresamos y buenas tardes y le damos el adorno y uno como ajá, le fluye el idioma, pues uno sí, adorna mucho. Cuando uno intenta mandar un correo en inglés, uno es hola, esto, gracias, porque no ajá, te es puedes cierto. estar pensando mucho. Entonces, si vas a solucionar algo, es una buena forma, y sí es cierto, en otro idioma, porque uno a lo que es. O sea, si no, se muere uno loco dando explicaciones uno mismo en inglés, enreda, ni se entiende uno. Ajá, y como que te vas a un punto primitivo del cerebro, como que es decir, oye, activas modo supervivencia de alguna manera, entonces tus decisiones tienen que ser más cortas, Sí, yo más tener lógicas. hambre, ¿qué hago? ¿Cómo? Listo, sale. Sí, lo que sigue. Es cierto. Oye, algo más que te gustaría comentar antes de irnos a las últimas dos preguntas de la charla. No, 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 no. Agradecerte por el espacio. Me encanta lo que van haciendo. El grupo estaba un poquito alejado. El trabajo a veces no lo deja uno y tras de eso, por ejemplo, la charla de ayer, yo los martes normalmente por las noches tengo reunión, entonces no puedo Ajá. participar. Hoy, pues ayer porque estaba de viaje, logré participar, pero así les agradezco porque sí hay que hacerlo, hay que darle la oportunidad a la gente que vea que esto es muy, no es fácil, pero tampoco es un imposible de poder tener estas conversaciones y estas charlas y llegar a ser lo que son ustedes, que son unos buenos referentes, y a decirle a la gente que hay que entrar un poquito al tema filosófico y filantrópico de los ensayos. Sí. eh, esa comunidad iniciática, que la gente de pronto no lo entiende, lo que es la SNT, la AWS, son sociedades iniciáticas muy comunes en Estados Unidos, de los mismos temas de universidad, donde son iniciados, en niveles 2 maestros. Esas iniciaciones y esa forma de crecer hay que aplicarla en toda la vida. Entonces, siempre seremos eternos aprendices, siempre seremos niveles 1, Es pero, cierto. pero para ser un buen nivel 1 tienes que ser un nivel 3. Claro, el hecho de el proceso cognitivo de alguna manera influye bastante y cómo a veces para poder cerrar el proceso necesitas olvidarlo y volver a aprenderlo. En mi caso yo trato actualmente de retomar las bases y he estado con muy poco tiempo, afortunadamente por trabajo, pero con la meta bien fija de este año, más tarde del próximo, volver a tomar niveles 1 y volver a tomar niveles 2 prácticamente en todo lo que tenga para poder decir, oye, back to basics, ¿no? Vamos a ver qué refresh o qué otras cosas nuevas saco de este tema. Es importante eso. Sí, ahorita por lo menos que cambiaron los exámenes de ultrasonido Ajá, para nivel 3, uno empieza a estudiar otra vez el libro que cambió y ahorita que estamos escribiendo el nuevo, eh, cómo llaman ya las ondas por ejemplo, cuando uno estudia EMAT, ajá. el tipo de onda, uno acostumbradísimo a las 4 onditas, a la longitudinal, a la transversal, y ya uno se da cuenta que la transversal tiene otras velocidades, tiene otros nombres, otras cosas. Uno dice, hombre, hay que seguir estudiando, hay que volver atrás a una medición Claro. de espesores bien hecha. Siempre hay que volver a la raíz. O sea, montar triciclo no me quita el Ferrari. Es cierto, esa es muy buena analogía. ¿Has colaborado con las asociaciones en este caso? ¿Con SNT, con Sí, AWS? sí, estuve de mentoring en la SNT, estaba ahorita en el grupo de la escritura del libro de ultrasonido, sino que obviamente arranqué desbocado con la empresa, entonces no he podido darle más seguimiento,
a la escritura del libro, de la última versión del de ultrasonido, pero sí sigo haciendo algunas cositas de revisar y entrar en algunos foros y en algunas charlas privadas y estaba también en el grupo europeo en el Hoist cuando estaba en Buró Veritas de ensayos no destructivos y pues ahí vamos. Por ahí tengo una idea como entre el tintero de generar, creo que te lo había dicho, de generar la Asociación Latinoamericana de ensayos como para que la gente empiece a unificar un poquito esto de los conceptos. Más Eso que es bueno. es lucrativo o algo así, es como los conceptos, como que la gente, venga, hablemos el mismo idioma. Si es en español, pues hablemos en español, pero en algún punto deberíamos estar todos unidos de tener un ASME en español traducido por latinos, que entendemos, que traducimos lo que es y entendemos lo que es, y no un Google ahí traducido. Esas normas no. Creo que es hora de que Latinoamérica, aunque ya me enseñaron que no somos Latinoamérica porque los reales latinos son europeos, pero los parlantes deberíamos organizarnos un poco mejor. La ideología y todo el tema de certificación y de normas hispanoparlante debería ser más organizada. Es hora de que globalicemos la cosa como es. Sí, desde el simple hecho de los términos. Los son brutales. Tienen sus falencias. En algún momento me tocó hablar con alguien de Pemex que quería escribir el ASME sección quinta para Pemex, pero sí van bien. Tienen sus NOMEX y ya no hay poder humano que nos quite las NOMEX. Claro, creo que es una gran iniciativa. Eso estaría genial que lo puedas desarrollar y llevar a buen término, y en lo que te podamos apoyar cuenta conmigo y con nosotros como equipo en general, eso estoy seguro. Eso lo hablamos en la barbacoa de agosto. En agosto, como debe ser, precisamente, para el ND Team Connect. ¿En dónde te ves en 5 años? En 5 años me veo como un grupo empresarial. Pretendo hacerlo, no crecer solo Ludi como Ludi y que haga 1000 cosas, sino que me gustaría muy tipo Sony, Hyundai, Mitsubishi, que tienen sus divisiones. Entonces, tener mi sección de certificación, calibración y verificación de equipos, obviamente el grupo Ludi, pero pues con su razón social y su forma de ingreso autosostenible, tener la escuelita de entrenamiento, digámoslo así, de Ludi enfocada en varias cosas, tener las asesorías financieras, porque ese es un punto que de pronto tenemos olvidado, es que desde los ensayos no destructivos o desde los proyectos, esa asesoría financiera de cómo se hace una cotización bien formulada de un proyecto o cómo se hace la proyección de la adquisición de un equipo y cómo puedo hacerlo, no todas las empresas la tienen clara. Entonces tienen $20,000, se compran un equipo, a ver qué podemos hacer, y no son las decisiones más acertadas. Entonces, tener como esas asesorías contables o financieras y de gerencia de proyectos. También quiero meterme un poquito con el tema de los estampes. Siguen siendo unos gurús acá, 3, 4, 5 inspectores en Colombia solo estampados, en Perú menos, entonces van de Perú a Colombia, de Colombia a otros. Eso tenemos que globalizarlo un poco, entonces meternos un poquito con esa facilidad de que la gente entienda qué son esos códigos, esos estampes, esas cosas, y ponerlo un poquito más asequible a la gente. Entonces me veo como un grupo empresarial. Ok, es una gran idea y estoy seguro que se va a lograr antes de 5 años, precisamente. Recomiéndanos una canción, la que sea que quieras, que te guste, que traigas en la mente, que sea tu canción favorita, lo que sea. Lo que hago es que la dejo en la descripción del video y invito a la gente que se vaya a escucharla después de esta charla. Bueno, y es muy buena para que aprendan inglés a los que quieran practicar. Lemon Tree. Oh, buenísima. Lemon Tree. Me gusta mucho. Me gusta mucho la música. Paso por muchos géneros. Una de mis aficiones en la universidad era, en la época que no había Spotify ni nada de eso, mis compañeros o amigos llegaban a la casa y el reto era pedir una canción que yo no tuviera. Entonces alcancé a tener 120 gigas de música organizada por carpetas de diferentes géneros, y el reto era pedir algo que yo no tuviera.
Entonces me muevo por muchos géneros, me gusta mucho la electrónica, he ido a Ultra Music y todo, Ok. pero inglés rockcito, soy muy de rap, de hip hop. Ajá. Tenía una, pero es muy de marihuano, entonces más bien Lemon Tree. Échala también. Créeme que ha habido de todo, entonces la ponemos como segunda opción. Blueberry Yum Yum de Ludacris. Uf, Ok, me va con encanta. esa también. Vamos a agregarla, esa está buena. Pero Lemon Tree es una gran canción en general. Está en mi top 20 definitivo y en todos mis playlists siempre ha estado ahí Lemon Tree. Exacto. Entonces, ahí les dejamos estos dos enlaces para que vayan a verlos, para que vayan a escucharlos después de esta plática. Luis, antes de irnos, ¿dónde te puede contactar si alguien está interesado en ponerse en contacto contigo, algún servicio o algo por el estilo? Nada, mi nombre está en LinkedIn, Luis Gabriel Montoya Peláez, o directamente al celular o WhatsApp, es más 57, pues que es de Colombia, y 310-5811. Es súper fácil ese número. Ok, va. Lo ponemos también en la descripción entonces por cualquier tema, si te quieren contactar, bueno, ahí está, o contactar a Ludi en general. Sí, Muchas gracias. ludiservice.com, obviamente ahí está la página, pero pues es más fácil el WhatsApp, eso funciona en todo lado. De alguna manera estamos más en contacto por WhatsApp. Yo creo que ya es un medio prácticamente oficial. Antes era muy correo, muy formal, ahorita todo se lleva por WhatsApp. Es más eficiente también. Sí, total. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en agosto por acá. Espero que antes, en definitiva, nos va a tocar coincidir en algún momento otra vez. Sí, capaz que sí. Disfruté bastante la plática y bueno, pues los invitamos a la gente que nos escuchó a que vayan a escuchar las canciones que nos recomendó Luis y nos vemos en una próxima edición. Hombre, gracias por el espacio.